Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 431, Té caliente para un invitado valioso. A medida que Dragonfire se extendía, innumerables insectos venenosos chirriaban mientras eran incinerados en las llamas. Incluso se escuchó un distintivo crujido agudo, como el de guisantes fritos en un wok caliente acompañado de un hedor a chamuscado. Fue un espectáculo desgarrador de contemplar. A pesar de la tenacidad del Dragonfire, los insectos venenosos se negaron a morir mientras seguían cargando contra el fuego, en un intento inútil de combatir las llamas. Era la primera vez que Ling Jin presenciaba algo así. Había intentado usar Beast Deterrence en los insectos pero fue en vano. La única explicación era que los insectos ya estaban bajo el control de alguien. Los insectos venenosos eran difíciles de manipular e intimidar en primer lugar, y ahora que el enemigo llegó a ellos primero, Ling Jin solo podía confiar en una táctica defensiva. Sin duda, este fue el segundo regalo de bienvenida del taoísta. Si ese pincel que estaba imbuido de un hechizo berserk era simplemente una amenaza para Ling Jin y un intento de humillarlo, este enjambre de insectos tenía la intención de quitarle la vida. Con tantos insectos venenosos, les tomaría solo un segundo destrozar todo el cuerpo de Ling Jin, sin dejar ni siquiera su alma atrás. El único entusiasmado con esta situación fue Gouldi. Creció de tamaño y empezó a cacarear como un toro en celo. Posteriormente, cargó directamente hacia las llamas mientras batía sus alas hacia los sabrosos insectos. Gouldi lo había hecho por su propia voluntad, y fue un movimiento que sorprendió incluso a Ling Jin. Este último quiso detenerlo pero ya era demasiado tarde. Déjalo ser. Ling Jin se sintió impotente. Sin embargo, Gouldi tenía una constitución única, por lo que técnicamente los insectos no podían dañarlo. Ante tal situación, Ling Jin podría haber elegido continuar su viaje en una nube pero se negó a hacerlo. Viajar en las nubes significaría que temía al enemigo. Dado que el viejo taoísta ganó la última ronda, Ling Jin no le dejó ganar esta ronda. Extendió un brazo para apretar el puño. Como si hubieran arrojado cubos de combustible desde arriba, la llama simplemente explotó con mayor intensidad. Finalmente, la pura intensidad de las llamas logró darle a Ling Jin la ventaja, a pesar de que él era el objetivo de la emboscada. En las llamas, todos los insectos luchaban por defenderse de las llamas, pero era un ejercicio inútil. El fuego continuó extendiéndose y pronto, cada insecto dentro de un radio de 1000 pies fue quemado hasta quedar reducido a cenizas. Anuncios de PubFuture. No había forma de saber cuántos insectos murieron en el incendio. El suelo del bosque estaba lleno de insectos muertos, oscuros como el carbón, pero el número total ciertamente se acercaba al 1.000.000. Durante su ataque, Gouldi logró atrapar una gran cantidad de insectos. Sin embargo, la mayoría de ellos quedaron reducidos a carbono puro, y los que lograron sobrevivir a la terrible experiencia simplemente huyeron asustados. Gouldi estaba visiblemente disgustado pero no le importó en lo más mínimo. En un bosque tan denso, un incendio forestal habría comenzado con bastante facilidad, pero Dragonfire no era un incendio normal. Era un fuego alimentado por maná y sobre el cual Ling Jin tenía control absoluto. En pocas palabras, Ling Jin podría hacerlo arder ferozmente pero también podría extinguirlo. Ling Jin invocó un hechizo para apagar el fuego antes de continuar avanzando. Esta vez, su viaje fue tranquilo. No encontraron ningún otro obstáculo hasta que entraron en las profundidades del monte Wukong y, finalmente, llegaron a la cumbre. En la cima había un gran árbol rodeado por un espacio vacío. Sentado debajo del árbol había un viejo taoísta que vestía una camisa con la palabra Dao en la espalda. Había una cuerda atada a la rama del árbol a su lado, y en el extremo de la cuerda estaba Wai Tape. Wai Tape estaba luchando por quitarse la correa, pero no importaba cuánto luchaba o tiraba de ella, la cuerda simplemente no se movía. Hubo una ola de energía indescriptible en esta cuerda. Debajo del árbol, el viejo taoísta jugaba al ajedrez con un monje.
El viejo taoísta se mostraba indiferente y relajado, pero en comparación con él, el apuesto monje con su túnica blanca tenía sudor goteando de su frente. Era su turno de jugar, pero el monje sostenía una pieza negra y parecía que no podía decidir cuál sería su siguiente movimiento. Era casi como si hubiera una fuerza invisible reprimiéndolo y controlándolo. Las túnicas superiores del monje estaban empapadas, pero también era un hombre testarudo. Cuanto mayor era la presión, más reacio se mostraba a darse por vencido. Incluso si sus ojos ya estaban inyectados en sangre y sudaba profusamente. No te esfuerces demasiado. No es mejor tirar la pieza y rendirse, comentó el viejo taoísta sin levantar la vista. El monje no habló mientras su mano temblorosa seguía extendida. En ese momento, como si sintiera movimiento en el aire, el viejo taoísta miró en dirección al sendero de la montaña y dijo, el personaje principal está aquí. Pequeño monje, descansa un poco. Dicho esto, pasó el brazo y una fuerza empujó al monje a un lado. Este último gimió de dolor cuando la mitad de sus ya abolladas cuentas malas se rompieron. El templo Dalwo también tiene expertos, pero es una pena que no hayas aprendido las exquisitas enseñanzas budistas. Eres bastante inmaduro también. Si logras volver con vida esta vez, recuerda concentrarte mucho en la cultivación. No asumas que solo porque aprendiste algunos movimientos geniales, puedes divertirte y matar monstruos y demonios. ¿Eres siquiera digno de hacer esas cosas? El viejo taoísta no solo lo atacó, sino que incluso insultó al monje. El monje estaba furioso pero no podía hacer nada. No era rival para el viejo taoísta. Anuncios de Pub Future. Mientras tanto, Lin Jin subió la montaña paso a paso. Primero escaneó el área antes de avanzar lentamente. Ya podía ver la situación en la cima desde la distancia y lo primero que vio fue al simio blanco atado en la espalda. Sin duda, había encontrado su objetivo. Waitape parecía estar bien. El único problema era la cuerda alrededor de su cuello. Esa cuerda obviamente no era normal ya que era capaz de suprimir el aura de monstruo de Waitape, reduciéndolo a un pequeño mono. Ni siquiera pudo liberarse de la cuerda. Dejando todo de lado, este factor fue suficiente para revelar cuán inusual era este viejo taoísta. Esa cuerda también debe ser un artefacto raro. Lin Jin tenía razón, el viejo taoísta era un hombre extraño. Aunque vestía túnicas taoístas, su rostro era cruel y salvaje. No parecía una persona amable en absoluto, pero era bastante exigente con su vestimenta. Su túnica era sencilla y limpia, con solo una gran palabra Dao escrita en ella. Su cabello era completamente blanco y sus mejillas hundidas. Sin embargo, había un brillo agudo en sus ojos. A juzgar por su apariencia, el viejo taoísta no era un enemigo fácil. Entonces, vislumbró al monje que estaba luchando en un rincón. ¿Es este el maestro Chi Jin del templo Dalwo?, preguntó Lin Jin. El monje se sorprendió al escuchar a Lin Jin mencionar su nombre. Soportando el dolor, el monje juntó las manos y devolvió los saludos. No soy un maestro, pero soy Chi Jin del templo Dalwo. Señor, usted es curador. Lin Jin ahora podía decir que Chi Jin y el viejo taoísta no estaban confabulados entre sí. Parecía que acababan de salir de una pelea y estaba claro quién era el ganador, dado el estado en el que se encontraba Chi Jin. Lin Jin incluso pudo decir que Chi Jin estaba atrapado entre la espada y la pared. Recordó cómo el maestro del templo Dalwo, Zhenhui, había sido amable con él. Aunque su abad fue bastante pomposo al principio, cuando el conflicto llegó a su fin, el anciano también fue bastante razonable. Por lo tanto, Lin Jin decidió que, si era posible, también intentaría rescatar a Chi Jin. Lin Jin se acercó con indiferencia sin una pizca de pánico en su comportamiento general. Gouldi no estaba aquí porque Lin Jin le había ordenado que esperara al pie de la montaña. Si necesitara ayuda, Lin Jin emitiría una señal y Gouldi podría correr al rescate. El único apoyo que tenía Lin Jin en este momento era Sanner, a quien llevaba en brazos. En su forma de zorro, Sanner era igualmente encantadora, pero la mirada en sus ojos cuando miraba al viejo taoísta era hostil. Sus 6 colas se balanceaban amenazadoramente en el aire.
El viejo taoísta lo notó pero decidió ignorarla. En cambio, se rió a carcajadas y señaló un juego de té. Llegaste justo a tiempo, curador. El té está listo. Ven a sentarte. Capítulo 432. Las palabras se desperdician en lo indeseable. Ling Jin sonrió de oreja a oreja, pero eso no importó ya que de todos modos su rostro estaba oculto detrás de una máscara. Luego comenzó a reírse maniáticamente. Debido a que fue forzada, la risa de Ling Jin sonó espeluznante y extraña. Sentarse. Ling Jin nunca se sentaría. El viejo taoísta estaba tratando de realizar su acto misterioso, pero Ling Jin no tuvo tiempo de jugar con él. Ling Jin le dio unas palmaditas al zorro en sus brazos. Antes de esto, ya había estudiado el área en busca de trampas que su enemigo pudiera haber colocado. Tenía que tener mucho cuidado. No hace falta decir que Ling Jin se abstendría de beber el té preparado por su enemigo porque no había garantías de que no estuviera mezclado con algo desagradable. Ling Jin sabía que era mejor no estar de acuerdo con el enemigo en este momento. El viejo taoísta sirvió una taza de té y se la entregó a Ling Jin, pero en lugar de recibirla, el hombre señaló a Wai Tape: este mono aquí es un gran discípulo mío y le tengo mucho cariño. No es apropiado que ahora tomes lo que pertenece a otra persona, ¿verdad? Mientras hablaba, extendió el brazo y apretó el puño. Como si lo estuvieran levantando un par de brazos invisibles, Wai Tape comenzó a flotar en dirección a Ling Jin. Después de que el viejo taoísta frunciera el ceño, la cuerda alrededor del cuello de Wai Tape emitió un brillo dorado y lo alejó de Ling Jin. Por un momento, dos fuerzas chocaron. Ling Jin, por supuesto, no era un maestro en la manipulación de objetos. Simplemente estaba fingiendo mientras Sanner era quien orquestaba la misión de rescate. El dominio de la habilidad por parte de Sanner fue excepcional, pero contuvo su fuerza porque los ojos de Wai Tape ahora se habían puesto en blanco por haber sido asfixiados por la cuerda. En tal situación, si cualquiera de ellos hiciera un movimiento sustancial, Wai Tape terminaría asfixiado hasta morir. Y entonces, tuvieron que elegir entre continuar en este inútil juego de tira y afloja o dejarse llevar e intentar otra cosa. Ling Jin se burló. No deseo desperdiciar mis palabras con lo indeseable. Si dañas a Wai Tape, te mataré. Anuncios de Pub Future. No había necesidad de esas palabras, pero Ling Jin no lo dijo para amenazar al hombre, en realidad fue solo una distracción. Mientras hablaba, Ling Jin había lanzado una aguja Thunderfire al viejo taoísta a quemarropa. Ling Jin ni siquiera dudó cuando inició el ataque. Dado que el enemigo había montado un espectáculo esperándolo con una taza de té caliente, debe haber una trampa tendida en algún lugar por aquí. Si Ling Jin se hubiera sentado tontamente y conversara con él, sin duda lo habrían llevado gradualmente a la guillotina. El enemigo era un experto, por lo que la táctica correcta era atacar primero y atacar con fuerza. Efectivamente, el viejo taoísta no esperaba que Ling Jin atacara sin siquiera avisarle. Inmediatamente estalló en ira, pero al instante siguiente comenzó a sudar profusamente. La Thunderfire Needle era demasiado poderosa que antes de que el viejo taoísta pudiera hablar, una bola de luz explotó en su cuerpo. Seguido por los gritos de los grillos, se escuchó un fuerte chisporroteo y chispas volaron por todas partes, rompiendo rocas e incinerando el único árbol en la cima. Con un látigo de la cola de Sanner, Chi Jin fue barrido a un lado para no quedar atrapado en el fuego cruzado. Además, ejerció más fuerza en su habilidad de manipulación de objetos. Como Wai Tape no pudo liberarse de esa cuerda brillante y la cuerda estaba atada a un árbol, Sanner simplemente arrancó de raíz el árbol que parecía pesar al menos un par de miles de libras. Esto no era parte de su plan original, pero ahora ya no deberían tener nada que temer. La cuerda puede estar controlada por el viejo taoísta, pero no pudo evitar que Sanner tomara el ancla. Esto era el equivalente a romper una nuez con un mazo. El viejo taoísta claramente tampoco anticipó esto. Estaba deteniendo la Thunderfire Needle con el brillo dorado que generó con su cuerpo. Cuando se dio cuenta de que le estaban quitando su artefacto, su compostura se vino abajo. ¿Sabes lo descarado que eres? ¡Qué despreciable! El viejo taoísta reprendió a Ling Jin. Estaba en tanta agonía, precisamente porque la
cuerda de atar inmortal, era el mayor artefacto en su poder. La había heredado de su gran maestro, y lo que hacía que la cuerda fuera tan especial era el hecho de que podía atar cualquier cosa en este mundo, ya fueran humanos, monstruos, inmortales, fantasmas o demonios. En otras palabras, esa era su posesión más preciada. El viejo taoísta no tuvo tiempo de dudar. Si continuaba atando a Waitape, su enemigo se quedaría con su artefacto, por lo que inmediatamente lanzaría un nuevo hechizo. Al instante siguiente, como una serpiente que se había despertado de su letargo, la cuerda soltó a Waitape y rápidamente se deslizó hacia la manga del viejo taoísta. Lin Jin se lamentó por dentro por haber perdido un objeto tan único. Cuando Sanner usó esta técnica antes, Lin Jin supo que su objetivo no era solo salvar a Waitape sino también confiscar el artefacto del enemigo. Fue una pena que el plan fracasara. Aunque, para su alivio, Waitape se salvó. Ahora que Waitape ya no fue reprimido por la cuerda, su energía monstruosa explotó y, en segundos, creció hasta alcanzar un tamaño imponente. Con los ojos inyectados en sangre, dejó escapar un rugido loco antes de atacar al viejo taoísta. Era evidente que Waitape debió haber sido torturado por el viejo taoísta mientras estaba cautivo. De lo contrario, no se habría enojado tanto. Anuncios de PubFuture. Viejo, te aplastaré con mis propias manos. Sin el artefacto para subyugarlo, la energía monstruosa de Waitape se disparó y recuperó su capacidad de hablar. El simio levantó el puño, listo para aplastarlo como un mazo. Este puño suyo probablemente podría destrozar el suelo bajo sus pies sin esfuerzo. El viejo taoísta frunció el ceño y expresó su enfado. No eres más que un simple bruto. Cuida tu lengua, te digo. Mientras hablaba, la luz dorada a su alrededor se hizo más fuerte e innumerables insectos negros comenzaron a zumbar desde todas direcciones, y su objetivo era el brazo levantado de Waitape. Los insectos negros comenzaron a morderlo, lo que provocó que Waitape gritara de dolor. Al ver esto, Lin Jin rápidamente disparó una ola de Dragonfire a Waitape, salvándolo de la crisis. Simio blanco, retírate. Lin Jin sabía cuán capaz era el viejo taoísta, especialmente con su habilidad de manipulación de insectos. Si bien Waitape era bastante fuerte, todavía no podía igualar al viejo taoísta si la pelea realmente se ponía seria. Su capacidad para subyugar a Waitape y al Chi Yin del templo Daluo mostró cuán inusual era el viejo taoísta. Olvídese de Waitape, incluso Lin Jin tuvo que ser muy diligente. A pesar de su ardiente ira, Waitape no era tonto. Si bien su piel era gruesa y áspera, las picaduras que recibió del enjambre de insectos le causaron un dolor insoportable. Si Lin Jin no hubiera desatado su Dragonfire para ahuyentar esos insectos, todo el brazo de Waitape ya habría desaparecido. Por lo tanto, al escuchar la orden de Lin Jin, Waitape se retiró rápidamente de la línea del frente. Saltó a la base del pico, mientras volvía a su tamaño habitual. Casualmente, vislumbró a Gouldi buscando insectos en medio del espeso follaje de la jungla. Waitape estaba eufórico. Dorado. Tú también viniste. Gouldi y Waitape eran amigos bastante cercanos. Al ver a Waitape, Gouldi cloqueó un par de veces y agitó sus alas. Era la forma que tenía el gallo de saludar a su amigo. Vaya, me alegro de encontrarte aquí. Tienes que vengarme. Mira cómo me acosaron. Dado que Waitape recibió instrucciones de retirarse antes de que pudiera desahogar su frustración con el enemigo, su única esperanza de vengarse era a través de Gouldi, a quien le describió su experiencia de vivir bajo cautiverio. Como guinda del pastel, Waitape se aseguró de lloriquear mientras contaba su historia. Efectivamente, Gouldi estaba tan furioso por su historia que su peine estalló en llamas. Cluck, clock, cloque. ¿Me preguntas quién fue? Es ese viejo taoísta en la cima de la colina. Es muy poderoso y un maestro de todos los insectos venenosos. Había una cuerda que me inmovilizó una vez que se enrolló alrededor de mi cuello. Cluck, clock. Me vengarás. ¿Por qué gracias? Si realmente me vengas, te llamaré mi hermano mayor de ahora en adelante. Dijo Waitape en un tono muy serio. Un gallo y un simio blanco se lo estaban pasando genial hablando entre ellos.
Luego, Gouldy cantó un par de veces antes de batir sus alas, lo que marcó el inicio de su carga montaña arriba. Capítulo 433, Tesoro mágico, cuerda para atar inmortal. En la cima de la colina, el viejo taoísta miró ferozmente a Ling Yin y al zorro. ¿Quién hubiera pensado que, además de que tu bestia mascota posee un cuerpo de Dharma, también puedes controlar monstruos? Estoy impresionado. Parece que, después de todo, fuiste tú el destinatario de la herencia. Los insectos negros continúan pululando alrededor del viejo taoísta y en solo unos momentos, todo el pico de la montaña, salvo algunas áreas, quedó cubierto de manchas oscuras de insectos. Lo que lo hizo aún más potente fue la adición de otros insectos venenosos, y el número que enfrentaron fue varias veces mayor que el que Ling Yin había encontrado en el valle. El enemigo decidió reunirse en el monte Wukong porque, después de todo, ese era su territorio. Dentro de estas montañas interminables, criaturas como insectos venenosos estaban por todas partes y eran inagotables. Ling Yin encontró desconcertantes las palabras del viejo taoísta. Quedó impresionado por las capacidades del hombre mayor, ya que este último parecía un excelente cazador de bestias, pero la herencia que mencionó desconcertó a Ling Yin. Te llamas taoísta pero todo lo que haces va en contra de la ley de la justicia. ¿Cuál es exactamente tu propósito al atraer a Kyurater aquí? Ahora, ¿estás listo para soltar la sopa? Como la atmósfera ya era hostil, ya no era necesario que Ling Yin se ocupara de lo que decía. Aún así, es necesario formular algunas preguntas que requieren aclaración. Al oír esto, el viejo taoísta se rió a carcajadas. Curador. Ese es el apodo que te pusiste. Qué ridículo. Realmente tenía la intención de conversar amablemente contigo, pero elegiste hacer las cosas de la manera más difícil, así que no me culpes por no mostrarte piedad. Te capturaré y te obligaré a contarme sobre la herencia más tarde. Esta fue la segunda vez que Ling Yin escuchó al viejo taoísta mencionar herencia. Claramente había un significado más profundo detrás de esto. Además, este tipo estaba apuntando a Ling Yin debido a la llamada herencia. ¿Pero qué diablos heredó Ling Yin? Mientras Ling Yin todavía estaba reflexionando sobre esa pregunta, el enemigo pasó a la ofensiva. Un halo negro apareció repentinamente debajo de los pies de Ling Yin. Era una señal de que innumerables insectos negros estaban cavando desde el suelo, listos para un ataque furtivo. Es posible que Ling Yin no sepa cómo controlar los insectos y su capacidad de disuasión fue ineficaz contra estos insectos, pero eso no significaba que Ling Yin no se daría cuenta. Por lo tanto, saltó y aterrizó en una nube. Anuncios de PubFuture. Incluso eso era parte de los cálculos del viejo taoísta, como lo demuestra la luz dorada que envió. Era la cuerda que usó para mantener a White bajo control. Ling Yin desconfiaba de esta cuerda porque podía ver por la reacción de White después de ser liberado que no se trataba de una cuerda ordinaria. De todos modos, Ling Yin no podía dejar que la cuerda lo detuviera. Y, sin embargo, la cuerda se lanzó tan rápido que parecía una serpiente viva. Ling Yin lo señaló con el dedo e intentó usar Dragonfire para quemarlo, pero fue en vano. Dado que era un artefacto raro, la cuerda dorada, como era de esperar, no se vio afectada por las llamas. En el momento final, un enorme árbol se levantó del suelo, bloqueando la trayectoria de la cuerda. Como una serpiente azotando su cola, la cuerda hizo añicos el enorme árbol. Las pupilas de Ling Yin se dilataron abruptamente ante esta vista y rápidamente retrocedió. No podía dejar que la cuerda lo atara ni lo azotara. Jaja, por lo que parece, no has recibido la herencia por mucho tiempo. No hay manera de que puedas compararme conmigo, que recibí enseñanzas del propio Dao Jun y su tesoro mágico. Puede que tengas la herencia pero no sabes cómo usarla. Qué gran tesoro, pero se desperdicia en alguien como tú. Aquí viene mi cuerda para atar inmortal, ata. Siguiendo la orden del viejo taoísta, la cuerda salió disparada hacia adelante. Antes de que se diera cuenta, la cuerda apareció ante Ling Yin y comenzó a enrollarse alrededor de su cintura. Luego, la cuerda continuó enrollándose alrededor de sus brazos y piernas. Después de ser atado por la cuerda, Ling Yin pudo sentir que su energía espiritual era suprimida.
Era como si su cuerpo estuviera siendo aplastado por una enorme montaña y le resultaba casi imposible moverse. Tesoro mágico. Ling Yin escuchó esta palabra claramente. Ese viejo taoísta había llamado a esta cuerda un tesoro mágico. Los tesoros mágicos han existido desde la antigüedad y eran muy apreciados, incluso por los inmortales. Cada uno de esos tesoros era una herramienta mágica que poseía poderes únicos. Aunque estaba sujeto por la cuerda inmortal, Ling Yin no sintió miedo. Fue porque no estaba solo. Se suponía que debía haber caído del cielo, pero la manipulación de objetos de Sanner lo detuvo a mitad de camino. Sanner agitó su cola y Ling Yin se alejó volando de la cima. De nuevo. El viejo taoísta se sorprendió. Este método de robar su tesoro estaba sucediendo ante sus ojos una vez más. Después de todo, cuanto más increíble era un tesoro mágico, más difícil era crearlo. Era aún más difícil controlar el objeto. Si la cuerda inmortal se alejaba demasiado de él, el viejo taoísta ya no podría controlarla. Era como intentar atrapar a un perro con un panecillo de carne. Si no atrapaba al perro a tiempo, perdería el panecillo de carne. Anuncios de Pub Future. Regresa aquí. El viejo taoísta invocó otro hechizo. Pero antes de que pudiera lanzarlo, el ataque de Sanner cayó sobre él. Más de 10 árboles fueron lanzados hacia él desde todas direcciones. El viejo taoísta solo pudo realizar otro hechizo para bloquear el ataque. Fue en ese momento que empezó a sentirse ansioso. Esa cuerda inmortal era más valiosa que su vida, por lo que no podía permitirse el lujo de perderla. El problema era que nunca se había encontrado con un oponente como este. Ling Yin estaba literalmente enfrentando la fuerza del viejo taoísta contra sí mismo. Después de dejarse atar, Ling Yin se retiró. ¿Con quién podía razonar el viejo taoísta? Desafortunadamente para él, cuanto más ansioso se ponía, más fácil le resultaba cometer errores. Su mayor error fue tratar primero con Ling Yin en lugar de con Sanner. Después de todo, a juzgar por la capacidad de combate, a menos que Ling Yin tuviera la puerta del museo abierta, la barrera nebulosa activada y todas sus cartas colocadas sobre la mesa, simplemente no podía compararse con la fuerza actual de Sanner. Después de todo, Sanner era un monstruo de rango 5 que incluso aprendió las primeras 4 partes de formación de energía bestia, viento oscuro y transformación demoníaca. Cuando Sanner tenía el rango 4, podía mantenerse firme contra el rector más fuerte del templo Daluo, quien sufrió un daño considerable por sus ataques. Ahora que había evolucionado hasta el rango 5, si volviera a enfrentarse al mismo rector, era un hecho que ganaría la batalla. Este viejo taoísta aquí puede ser poderoso, pero simplemente estaba en pie de igualdad con el rector de antes. Sin su cuerda de atar inmortal, no podría igualar a Sanner si confiara solo en su propia fuerza y habilidades de manipulación de insectos. En solo unos pocos ataques, la manipulación de objetos y el viento oscuro de Sanner lo empujaron a una situación peligrosa. Puede que haya enjambres de insectos abajo, pero Sanner podía flotar en el aire, por lo que no necesitaba tocar el suelo en absoluto. Sus colas podían realizar hechizos y, a veces, incluso podía hacer 6 a la vez. El viejo taoísta se había enfrentado antes a oponentes de su calibre, por lo que sabía que no podría realizar un hechizo a tiempo para recuperar la cuerda inmortal. Cuando dejó de sentir la presencia de la cuerda, el viejo taoísta entró en pánico. ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Malditos sean todos!, él maldijo. Luego, se mordió la lengua y escupió una bocanada de sangre. ¡Auge! Una ráfaga de niebla carmesí explotó y rodó hacia Sanner. El hecho más horrible fue cómo la niebla carmesí contenía innumerables insectos de sangre y sus zumbidos fácilmente hacían que a uno se le erizara la piel. Sanner sabía que sería un ataque difícil de detener, por lo que se retiró de inmediato. Sin embargo, incluso cuando ella retrocedió, Sanner tenía planes de respaldo. Con un suave látigo de una cola, 10 piedras afiladas del suelo dispararon al viejo taoísta como espadas afiladas. La roca más pequeña tenía solo el tamaño de un dedo humano, mientras que la más grande era tan alta como un hombre. Todas estas rocas tenían bordes y, si golpeaban, era suficiente para destrozar a un humano. El viejo taoísta era consciente de lo potente que era este ataque, por lo que pisoteó.
Enjambres de insectos se reunieron para formar una pared, bloqueando todos los proyectiles. Más adelante, los insectos de la niebla carmesí perseguían incesantemente a Sanner. En varias ocasiones estuvo a punto de ser atrapada por los insectos. Todos los insectos presten atención, levántense ahora y ataquen. Un resplandor dorado surgió del cuerpo del viejo taoísta. Posteriormente, con él como centro, se derramaron ondas de maná y por donde pasaba la energía, los insectos venenosos se volvían locos. Incluso los que estaban dormidos y se escondían bajo el suelo entraron en acción de inmediato. En un instante, todos los insectos venenosos dentro de un radio de 10 millas salieron arrastrándose y todas las bestias en los alrededores perecieron debido a esto. Tigres, chacales y lobos huyeron asustados porque, si eran atrapados por estos insectos, se ahogarían en un mar de insectos y serían roídos hasta que solo quedaran huesos. Capítulo 434, se lo trajo él mismo. El viejo taoísta no era tonto. Era consciente de lo competente que era su enemigo, que no quedó completamente inútil incluso después de haber sido atrapado por la cuerda inmortal. Aunque fue expulsado por el hechizo del pequeño zorro, no le fue posible mantenerse a flote para siempre. Por lo tanto, el viejo taoísta decidió usar su ascenso de los insectos, para convocar a todos los insectos dentro de un radio de 10 millas, cuya única misión era devorar todos los seres vivos que veían. Ya sea humano o bestia, nadie podría escapar de la ira de los insectos. Una vez que los insectos venenosos consumieran a Kyurater, la cuerda inmortal caería al suelo. El viejo taoísta podría recuperar el control de la cuerda nuevamente si se encontraba a cierta distancia. Esta fue la contramedida que descubrió en este momento de desesperación. Su Rise of Insects fue ciertamente horrible, ya que esta parte del bosque comenzó a temblar. Innumerables insectos venenosos salieron de los árboles y del sustrato, buscando algo para saciar su sed de sangre. Al pie de la montaña, White Ape también quedó atrapado en el ataque. Después de transformarse en su enorme forma de simio, en lugar de escapar solo, recordó llevar al semiparalizado Chillin en su espalda. Chillin quedó conmovido por su acción. Esto lo llevó a reflexionar sobre su pasado cuando mató monstruos indiscriminadamente. Era evidente que había tomado el camino equivocado. Por supuesto, White Ape no se dio cuenta de este cambio repentino en la actitud del monje, dado que su enfoque estaba completamente en salir vivo del bosque. A pesar de su esfuerzo, varios insectos venenosos se aferraron obstinadamente a White Ape, mordiéndolo y haciéndolo gritar de dolor. Afortunadamente, en su forma de gran simio, la piel de White Ape se volvió más gruesa para poder soportar el dolor por un momento. Hordas de insectos también surgían alrededor del viejo taoísta. Sanner estaba demasiado ocupada para siquiera concentrarse en otra cosa mientras los insectos de la niebla carmesí seguían acercándose a ella. En una batalla entre élites, si bien uno puede tener la ventaja durante un segundo, el enemigo podría contraatacar fácilmente al siguiente. En este momento, el viejo taoísta claramente tenía la ventaja. Rise of Insects fue probablemente su último movimiento y no parecía que fuera a terminar pronto. Picadura de insecto. Los ojos del viejo taoísta estaban inyectados en sangre. Su cuerda inmortal para atar había desaparecido y Curador no estaba a la vista. Todo esto fue culpa del zorro. El viejo taoísta hizo un gesto de agarre. En un instante, los insectos a su alrededor se reunieron para formar una mano grande que se acercó a Sanner que estaba flotando en el aire. La mano creció tanto y tan rápido que en un abrir y cerrar de ojos, tenía al menos 30 metros de altura. Bloqueó el sol cuando cayó sobre Sanner. Atrapado en medio de los insectos de la niebla carmesí y la mano del insecto gigante, Sanner no tenía a dónde correr. En los últimos segundos, de repente escucharon el canto de un gallo resonando en el aire. Era el depredador natural de estos insectos. Las oleadas de insectos alrededor del viejo taoísta se congelaron por un instante. De la nada, un gallo cayó sobre el viejo taoísta. Con una ira llameante en sus ojos brillantes, el gallo picoteó sin piedad la espalda del anciano. Este gallo era obviamente Gouldi. El pico de Gouldi era un arma potente, así que olvídate de la carne humana, incluso podía romper piedras con él. El viejo taoísta gritó al principio,
pero el dolor insoportable le ayudó a recuperar el sentido, por lo que se giró y alcanzó a Gouldi. Dentro del pico de Gouldi había una cigarra dorada del tamaño de un pulgar. La cigarra dorada temblaba incontrolablemente. Aunque su aura era mucho más fuerte que la de Gouldi, no podía defenderse frente a un depredador natural. Anuncios de PubFuture. Tú, devuélveme a mi rey insecto. Gruñó el viejo taoísta con los dientes apretados, mirando a Gouldi. La única respuesta de Gouldi fue aflojar el pico y permitir que la cigarra dorada cayera por su garganta. Gouldi había estado observando a esta criatura desde hacía un tiempo, pero el inteligente gallo se aseguró de mantener sus intenciones ocultas. Pacientemente, esperó la oportunidad de aprovecharlo en un ataque decisivo y, efectivamente, logró arrancarlo del cuerpo del viejo taoísta. ¡Ah! Te mataré. El viejo taoísta simplemente se volvió loco cuando vio a Gouldi convertir su bestia mascota en su almuerzo. Apretando los puños, ahora estaba realmente furioso. Por muy importante que fuera la cuerda inmortal para el viejo taoísta, no se podía comparar con la cigarra dorada. Sin él, simplemente no podría existir. Había pasado más de 100 años refinando esta bestia mascota y fue exactamente gracias a este rey insecto de rango 5, la cigarra dorada, que pudo manipular insectos y realizar varios hechizos. Pensar que una cigarra dorada tan importante fue tragada por este bastardo de pollo. Él no lo aceptaría. Te destrozaré. El viejo taoísta todavía era bastante fuerte, incluso sin su bestia mascota. Con solo sus propias manos, podría incluso destrozar una roca o un toro vivo. Sin embargo, en el instante en que ejerció su fuerza, Gouldi cloqueó cuando las llamas comenzaron a emerger de su cuerpo. Al igual que Waitape, aumentó de tamaño. Quemado por las llamas abrasadoras, el viejo taoísta lloró y rápidamente soltó el gallo. Ambos brazos ahora estaban chamuscados y discapacitados. En medio de su pánico, antes de que el viejo taoísta volviera en sí, fue devorado por los insectos venenosos que lo rodeaban. Sin el rey de los insectos, la cigarra dorada, ya no podría manipular a los insectos. Habiendo perdido el control sobre los miles de insectos venenosos que lo rodeaban, era natural que se convirtiera en su próximo objetivo. Como el viejo taoísta era el más cercano a ellos, el primero no tenía esperanzas de escapar. Nadie anticipó tal resultado. El cuerpo del viejo taoísta fue completamente devorado en un abrir y cerrar de ojos, dejando solo su esqueleto. Sin nadie que los controlara más, los insectos regresaron al lugar de donde vinieron. Algunos regresaron a sus agujeros y otros chocaron entre sí en el aire mientras intentaban volar de regreso a sus nidos. Una vez que los insectos se dispersaron, lo que quedó fue un ambiente deteriorado. Saner le lanzó una mirada a Gouldi antes de correr tras Ling Yin. Había usado la manipulación de objetos para enviar a Ling Yin al menos a 1000 pies de distancia. Sin duda, esa área también se vio afectada por el ataque Rise of Insects de antes. A Saner le preocupaba que algo le hubiera pasado a Ling Yin. Sin embargo, cuando lo encontró, suspiró aliviada. Ling Yin estaba a salvo. No solo eso, sino que la poderosa cuerda inmortal también estaba en su mano. Anuncios de PubFuture. Maestro Lin. Saner había comenzado a transfigurarse mientras volaba, y cuando descendió, ya estaba en su forma humana. De hecho, se había recuperado cuando Ling Yin fue al templo de Daluo, pero continuó fingiendo estar enferma solo para poder descansar en los brazos de Ling Yin durante varios días más. En esta batalla con el viejo taoísta, ella tuvo que darlo todo, por lo que su truco obviamente tuvo que desmoronarse aquí. No había nadie más alrededor, así que justo después de descender, ella se inclinó respetuosamente. Al ver a Saner, Ling Yin preguntó qué pasó allí. Después de enterarse de que el viejo taoísta había muerto en un accidente causado por Gouldi, Ling Yin quedó atónito. Él se buscó esto, murmuró Ling Yin en voz baja. Había tenido algunas preguntas para el viejo taoísta, pero eso parecía imposible en este momento. Lo que ese viejo taoísta había mencionado antes generó muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué estaba apuntando a Ling Yin? ¿Y qué quiso decir con herencia? Después de reflexionarlo antes, mientras Ling Yin tenía algunas especulaciones, necesitaba confirmarlo con el viejo. Pero ahora,
el viejo taoísta estaba muerto. Las preguntas de Ling Yin probablemente quedarían sin respuesta por ahora. De alguna manera, Saner ahora era incluso más hermosa que antes, y también había un toque adicional de encanto. Afirmar que su belleza provocaría la caída de ciudades y civilizaciones no sería una exageración. No, incluso podría ser un eufemismo. Desafortunadamente, Ling Yin ya era inmune a la aparición de Saner. Al mirar la cuerda inmortal en la mano de Ling Yin, Saner no pudo resistir la tentación de preguntar, Maestro Lin, ¿cómo se liberó de esta cuerda? ¿Cómo diablos logró hacerlo? Ling Yin le devolvió la sonrisa. Era una historia bastante embarazosa de contar, pero cuando sintió que el ascenso de los insectos intentaba devorarlo, intentó abrir la puerta del salón de visitas Chens por desesperación. Y funcionó. Fue a esconderse dentro del salón de visitas Chens y una vez que desapareció, la cuerda se cayó de su cuerpo. Fue un truco sencillo. La sala de visitas Chens quedó aislada del mundo exterior. Pertenecía a un reino completamente diferente. Sin el maná del controlador para sostener la cuerda, era natural que se deshiciera por sí sola. Ling Yin señaló detrás de él y Saner entendió lo que estaba diciendo de inmediato. Capítulo 435, Los antecedentes del taoísta. A lo lejos, podían ver la silueta de White Ape acercándose. Cuando llegó, vieron a Qi Yin pálido como una sábana pegada a su espalda. Al ver a Ling Yin y Saner, Qi Yin quedó un poco atónito. Sin embargo, rápidamente recuperó el sentido y se bajó de la espalda de White Ape para saludarlos con una oración budista. Gracias, curador, por salvarme la vida. Venerable, no te muevas. Ling Yin podía decir que le pasaba a Qi Yin, por lo que disparó una aguja a uno de los puntos de acupuntura de Qi Yin. Al instante siguiente, Qi Yin hizo una mueca de dolor mientras sus venas palpitaban como si algo se moviera por dentro. No pasó mucho tiempo antes de que Qi Yin comenzara a tener arcadas y se inclinara para vomitar. Mucha materia fue regurgitada desde su estómago al suelo, donde se podía ver un gran gusano retorciéndose. Después de vomitar, Qi Yin parecía visiblemente mejor que antes y se inclinó una vez más ante Ling Yin. Gracias, curador, por su ayuda. De lo contrario, podría tener que esperar hasta regresar al templo Dalwo para romper esta maldición de los insectos. Después de hacer algunas preguntas, Ling Yin se enteró de que Qi Yin se había dirigido previamente a Xiao Manor de Red City para matar a White Ape. A Qi Yin le preocupaba que seres humanos inocentes quedaran atrapados en la violencia, pero lo que lo sorprendió fue la fuga de White Ape. Más tarde se enteró de que White Ape lo había hecho para evitar causar daño a la gente de Red City. Posteriormente, se produjo una acalorada batalla entre él y White Ape. Sorprendentemente, estaban algo igualados, pero en un momento, Qi Yin tenía la ventaja. Fue entonces cuando, de la nada, el viejo taoísta de repente les tendió una emboscada a ambos que posteriormente cayeron en cautiverio. White Ape fue restringido por la cuerda inmortal mientras Qi Yin fue puesto bajo una maldición de insecto. Los últimos días habían sido una tortura para ellos. Afortunadamente, la fuerte fuerza de voluntad de Qi Yin lo ayudó a superar la terrible experiencia. No conozco los antecedentes de ese taoísta, pero tenía una habilidad incomparable para manipular insectos. Incluso un rector de nuestro monasterio podría no ser capaz de igualarlo, comentó temeroso Qi Yin. Él mismo era considerado bastante hábil porque, en sus 10 años de matar monstruos y demonios, Qi Yin nunca se había encontrado con un oponente que lo hiciera sudar. Esa fue también la razón de su inflado orgullo. Por lo tanto, este terrible encuentro fue conveniente para poner en su lugar el ego de Qi Yin. Ling Yin también quería aclarar lo que Qi Yin había mencionado. El pico de la montaña donde habían luchado anteriormente era actualmente un desastre. Con su manipulación de objetos, Saner había arrancado todos los árboles del área. Ni siquiera las rocas se salvaron, ya que algunas de ellas fueron utilizadas como proyectiles improvisados durante la batalla. El interminable mar de insectos venenosos ya se había dispersado, pero algunos insectos permanecían, lo que le permitió a Gouldi disfrutar de su pequeño festín. Ling Yin miró a Gouldi pero no pudo detectar ninguna característica única,
a pesar de que Sanner le informó que el gallo había picoteado y tragado una cigarra dorada que encontró del viejo taoísta. Anuncios de PubFuture. El esqueleto del viejo taoísta era un espectáculo desgarrador de ver. Era irónico cómo había muerto en el charco de insectos que él mismo había convocado. Aún así, Lin Jin estaba seguro de que merecía ese resultado. Una cosa a tener en cuenta es que los insectos venenosos solo consumían carne y no huesos ni ropa u otros objetos inanimados. Por lo tanto, después de buscar en la escena, encontraron muchos artículos. Dentro de la túnica del viejo taoísta había docenas de amuletos de insectos, cada uno más aterrador que el otro. Lin Jin incluso encontró un pequeño folleto morado con las palabras, Insect Mantra, escritas en él. ¡Qué imponente! Las cejas de Lin Jin se fruncieron ante las palabras. Aquí en este mundo, cualquier cosa que fuera llamada, mantra, o, clásico, era casi siempre creaciones increíbles. Lo mismo se aplica a los hechizos. En la mayoría de los casos, los hechizos ordinarios se consideraban pequeños trucos o pequeños hechizos y los cultivadores eran en su mayoría humildes con ellos. Aquellos que tenían la confianza suficiente para llamar a sus hechizos un mantra o un clásico a menudo intentaban transmitirlo de generación en generación, ya que se trataba de habilidades de alto nivel. Lin Jin estudió el nombre del autor de esta creación. Era un nombre taoísta, en otras palabras, fue ese viejo taoísta quien escribió este libro. El hecho de que llamara mantra a los métodos que investigó demostró cuán engreído era el viejo taoísta. Hay que darle crédito a quien lo merece, las habilidades demostradas por el hombre hasta ahora eran realmente poderosas. Su hechizo Rise of Insects fue particularmente excepcional. Fue el hechizo que despertó a todos los insectos venenosos dentro de un radio de 10 millas y los llevó a entrar en un frenesí loco y sediento de sangre. El hombre podía incluso reunir y convertir los insectos en ciertas formas para ofenderlos, lo que se consideraba una hazaña increíble. Lin Jin no era una persona pomposa, así que aunque su primer juicio sobre el viejo taoísta fue egoísta, después de una cuidadosa consideración, el viejo taoísta era de hecho un experto de primer nivel cuando se trataba de manipular insectos. Era probable que solo unos pocos elegidos pudieran rivalizar con el viejo taoísta cuando se trataba de lanzar hechizos de naturaleza similar. Fue una pena que, si bien Lin Jin estaba algo interesado en este estudio sobre la manipulación de insectos, sabía que no debía morder más de lo que podía masticar. Había toneladas de hechizos en este mundo con métodos de cultivo igualmente abundantes. No es posible aprenderlos todos, e incluso si pudieran, no llegarían muy lejos. Como dice el refrán, el lanzamiento de hechizos valora la calidad sobre la cantidad. Aunque Lin Jin no aprendería este mantra de los insectos, podría conservarlo y pasárselo a un compañero bondadoso que pertenezca a este campo en el futuro. Con esto, la habilidad no se perdería ni traería tragedia al mundo. Además del Insect Mantra, Lin Jin encontró otro libro. Lo que contenía el libro no era información sobre hechizos. Parecía más bien un diario y Lin Jin quedó intrigado al primer vistazo a su contenido. El libro describe los antecedentes del viejo taoísta y el origen de sus habilidades. Además, a partir de los fragmentos de información combinados con la especulación anterior de Lin Jin, ahora tenía una idea aproximada de por qué el viejo taoísta lo había estado apuntando anteriormente. Tal como suponía, el viejo taoísta estaba tratando de derribarlo. Anuncios de PubFuture. Había alguien más aquí que sobresalía como un pulgar dolorido además del viejo taoísta. Era Dao Yun. En el pasado, Lin Jin había escuchado ocasionalmente a Black Crow y Madame Ghostchild mencionar su nombre. Sonaba como si fuera todo un personaje entre los villanos hace varios cientos de años. Incluso hubo un periodo en el que Dao Jun gobernaba a los villanos e incluso los países premium tenían que seguir sus órdenes. Uno podría imaginar lo impresionante que solía ser este Dao Jun. También hubo historias que hablaban de las increíbles habilidades de evaluación de bestias de Dao Jun, además del resto de sus logros. Por supuesto, Lin Jin no creyó completamente en los rumores. Además, este hombre debe haber estado muerto durante un par de cientos de años, por lo que no había necesidad de que Lin Jin estuviera tan preocupado por él. Afortunadamente, el diario del viejo taoísta contenía información sobre Dao Jun.
Taoísta fue el apodo que Dao Jun otorgó a sus discípulos. Este viejo taoísta recientemente fallecido en realidad se llamaba taoísta insecto. Según el diario, Dao Jun había tenido taoístas de las 6 bestias, bajo su aprendizaje, y el taoísta insecto era uno de ellos. En cuanto a los otros 5 taoístas, según el diario, eran el taoísta dragón, el taoísta tigre, el taoísta grulla, el taoísta cadáver y el taoísta fantasma. Incluyendo a este insecto taoísta, se sumaron para convertirse en los taoístas de las 6 bestias. Después de leer hasta aquí, Lin Jin se rió. ¿Era este Dao Jun un nerd? ¿Cómo se las arregló para pensar en nombres que suenan tan cursis? Por muy molesto que estuviera, si Lin Jin tuviera que pensar en nombres, él también se sentiría inexplicablemente avergonzado por ello. Sin embargo, cuando Lin Jin pasó a un retrato dibujado a mano por Insect Taoist, quedó atónito. El taoísta de los insectos tenía una gran caligrafía, lo que se reflejaba en las palabras que escribió en el mantra de los insectos. En la mayoría de los casos, las personas con buena letra también tendían a obtener buenos resultados en el dibujo. Para Lin Jin, Insect Taoist era de hecho un gran artista, y casi cada línea estaba acentuada con buen gusto. De alguna manera logró que Dao Jun pareciera vivo en este pequeño retrato. Lo que sorprendió a Lin Jin fue el rostro de Dao Jun. En la pintura, Dao Jun llevaba una máscara. Capítulo 436, Dao Jun. Lin Jin era muy sensible a las máscaras porque cada vez que asumía el papel de curador, siempre llevaba una máscara con estampado de bestia. Esta prácticamente se había convertido en la apariencia distintiva de Curator. La máscara que llevaba actualmente era una réplica de la máscara de curador en la sala de visitas. La máscara que Dao Jun llevaba en el retrato era prácticamente una copia al carbón de la máscara del curador. No era una máscara con la palabra Dao escrita. Lin Jin había escuchado varias historias sobre Dao Jun, y una cosa constante que seguía escuchando era cómo el rostro de Dao Jun estaría constantemente envuelto detrás de una máscara, especialmente cuando estaba en presencia de otros. Cuando Lin Jin se enteró, se divirtió por dentro, pensando que era como Dao Jun. Sin embargo, lo que Dao Jun usó fue supuestamente una máscara con Dao escrito sobre ella. Por lo tanto, para Lin Jin era seguro asumir que era diferente de su máscara con estampado de bestia. A muchos expertos en el mundo, especialmente a los villanos, les encantaba usar máscaras y había muchas variantes. A Lin Jin no le sorprendió que hubiera personas que no deseaban revelar su identidad. A veces era incluso un estilo. Ahora que Lin Jin había descubierto la copia de una máscara que solía pensar que era única, las implicaciones ahora eran diferentes. No es posible que exista una máscara idéntica en este mundo, especialmente si se tienen en cuenta los detalles detrás de su creación. Como se mencionó anteriormente, Insect Taoist era excepcionalmente hábil en el dibujo y presentaba los detalles a la perfección. Cuando Lin Jin comparó la máscara de la pintura con la que había dibujado y puesto a mano, las similitudes eran demasiadas para haber sido una mera coincidencia. Con esto, Lin Jin estaba 100% seguro de que la máscara de Dao Jun era la misma que la suya. Por un momento, Lin Jin sintió emociones encontradas. Cuando recordó la herencia que Insect Taoist había mencionado, el caos en la mente de Lin Jin se aclaró de repente. Se sentía como una persona que se está ahogando y que de repente sale a flote de la superficie del agua. Por herencia, debe haber estado hablando del Museo de las Bestias Mortales. Lin Jin murmuró para sí mismo. Eso tampoco estuvo bien. En el instante en que surgió esta idea, Lin Jin la descartó rápidamente. Insect Taoist solo había apuntado a Lin Jin por la herencia, pero probablemente no sabía cuál era la herencia real. Para Insect Taoist, probablemente asumió que la herencia era un objeto físico, y probablemente no tenía idea de cuál era su verdadera forma. Anuncios de Pub Future. Sin embargo, Lin Jin estaba seguro de que alguien lo sabía. Este personaje de Dao Jun era especialmente sospechoso. Lin Jin no estaba siendo narcisista, pero cuando vio la pintura de Dao Jun de Insect Taoist, por un momento, pensó que el hombre de la pintura era él mismo. No era difícil imaginar lo idénticos que parecían. Siguiendo esta línea de pensamiento,
Lin Jin llegó a una serie de conclusiones. Como uno de los discípulos directos de Dao Jun, Insect Taoist afirmó que Lin Jin debe haber obtenido la herencia de Dao Jun a juzgar por su máscara. Por lo tanto, como discípulo ortodoxo, era comprensible que intentara negociar o arrebatarle la herencia a Lin Jin por medios clandestinos. Aún así, era probable que Insect Taoist no tuviera idea de qué era la herencia. Por supuesto, Lin Jin solo se dio cuenta de esto después de ver el retrato de Dao Jun. Parece que de ahora en adelante tendría que recopilar más información sobre Dao Jun. En el diario que dejó Insect Taoist, no se decía mucho sobre Dao Jun. En cambio, registró principalmente el proceso de cultivo de Insect Taoist, sus pensamientos durante el cultivo y otras cosas aleatorias. Lin Jin no podía entender la mayor parte ni descubrir cuáles eran posiblemente. Solo podría investigarlos lentamente en el futuro. Además de estos, también había varios frascos de pastillas. Algunas de las botellas olían bien mientras que otras olían pútrido. Obviamente tenían efectos diferentes, pero como eran elementos que llevaba consigo una figura formidable como Insect Taoist, debían tener usos importantes. Después de saquear todo, Lin Jin supo que este era el final por ahora. Sin embargo, si bien Insect Taoist pudo haberse provocado la muerte, este incidente envió una sirena de advertencia en la cabeza de Lin Jin. El taoísta insecto era solo uno de los taoístas de las 6 bestias, entonces, ¿qué pasa con los otros 5? ¿Estaban vivos o muertos? ¿Enemigos o enemigos potenciales? ¿Vendrían tras Lin Jin tal como lo había hecho Insect Taoist? Todo era un misterio. La peor parte fue que Lin Jin se sintió expuesto en comparación con sus enemigos, que permanecieron ocultos. Parece que mi prioridad será recopilar información, decidió internamente Lin Jin. Luego, con Sanner, Gouldi, Waitape y Chijin, el grupo abandonó el monte Wukong. Lin Jin se preguntó si era su percepción errónea, pero cuando abandonaron la montaña, el miasma parecía haber disminuido un poco. Una vez afuera, Chijin se despidió de ellos por su propia voluntad. Es posible que haya sido maldecido antes, pero su cultivo y constitución superaron a los de un humano normal, por lo que incluso si todavía estaba herido, podría regresar al templo Daluo por su cuenta. Lin Jin no lo detuvo. Se dio cuenta de que Chijin estaba bien ahora, por lo que no fue un problema dejarlo manejar el viaje de regreso a su monasterio. Mientras tanto, ya era hora de que hiciera sus propios planes. Anuncios de PubFuture. 2 días después, en Maple City, se han hecho la mayoría de los arreglos. Por supuesto, había regresado a la ciudad como él mismo, Lin Jin. Curador seguiría desaparecido como siempre. No fue un problema ya que el curador era un misterio para todos los demás de todos modos. Cuando el incidente provocó un gran alboroto, el emperador, Echien, escribió personalmente a Lin Jin mientras Yeyu Zhou y Chen Ruyuan vinieron a visitarlo. Incluso Zhou Wentan de City Lord Manner y Shi Wenjun también vinieron. Simplemente socializar con sus visitantes ocupaba la mitad del día de Lin Jin. Lin Jin había ganado bastante con su viaje. No solo aprendió muchos secretos, sino que también conoció al legendario Buda. Aparte de eso, Gouldi logró evolucionar del rango 3 al rango 4. De manera similar, Sanner evolucionó del rango 4 al rango 5. En cuanto a Waitape, aunque no evolucionó, al menos estaba sano y salvo. Eso era todo lo que le importaba a Lin Jin. Ahora, el que tenía mayor potencial para seguir evolucionando entre ellos era Gouldi. Más tarde, después de que Lin Jin evaluó a Gouldi, se dio cuenta de que el tipo en realidad se tragó un rey insecto de rango 5, la cigarra dorada. Era raro que una bestia devorara a otra bestia de rango superior. En circunstancias normales, un rango 4 nunca podría comerse a un rango 5 porque resultaría en que la bestia de rango 5 escapara con fuerza del rango 4 con su fuerza. Pero Gouldi era diferente. Además, Gouldi era un enemigo natural de esa cigarra dorada de rango 5, por lo que, aparte de su diferencia de rango, Gouldi era superior en todos los demás aspectos. Gouldi estaba bien, pero solo hasta cierto punto. Durante su viaje al monte Wukong, Gouldi había comido demasiados insectos para su propio bien, y no todos eran insectos promedio.
Algunos de los insectos venenosos eran criaturas raras y, sin duda, había rangos 2 e incluso rangos 3 en la mezcla. En la mayoría de los casos, estos insectos podrían haber dominado una montaña por sí solos y convertirse en sus propios jefes. Lástima que todos terminaron como almuerzo para Gouldy. Después de comer tantos insectos venenosos de alto nivel, Gouldy necesitó bastante tiempo para digerirlos todos. Al regresar a Maple City, Gouldy fue directamente a su nido y ya llevaba 2 días durmiendo. Por lo que parece, probablemente seguiría durmiendo durante bastante tiempo. Aquellos que no tenían idea de lo sucedido podrían incluso suponer que el gallo estaba enfermo. Solo después de una evaluación Ling Yin se dio cuenta de que Gouldy estaba tratando de digerir los poderosos insectos que había comido. Después de todo, esto nunca había sucedido antes. En cuanto a lo que sucedería después de que Gouldy digiriera los poderes de todos estos insectos, la verdad es que ni siquiera Ling Yin tenía idea. El museo tampoco le dio una respuesta clara. Sin embargo, sin importar el resultado, Ling Yin estaba seguro de que sería beneficioso para Gouldy. Por la noche, Ling Yin entró al salón de visitations. Hoy resultó ser el día en que se reabrió la sala de visitations. Capítulo 437, las diversas leyendas de Daohun. Para los visitantes, la sala de visitas fue un lugar para recibir la orientación del curador. Para Ling Yin, era la plataforma perfecta para recopilar información. Cuando Ling Yin entró con la máscara puesta, los 8 visitantes ya habían llegado. En los últimos días, habían comenzado a difundirse varias versiones que describían la batalla de un solo hombre del curador contra el templo Daluo. Incluso Ching, que había estado dentro de los muros del palacio todo este tiempo, había oído hablar del incidente. Además de ella, Feng Xiqian y Chao Jingyan también se enteraron. Evidentemente, esta noticia había viajado rápido y por todas partes. Sin embargo, como estaban demasiado lejos del templo de Daluo, cuando les llegó la noticia, ya era demasiado tarde para apresurarse. De lo contrario, ellos también se habrían unido a la diversión. Saludos, curador. Los 8 visitantes, incluidos Feng Xiqian y Chao Jingyan, se inclinaron ante Ling Yin. Aunque eran recién llegados, se dieron cuenta rápidamente de la increíble figura que era el curador. El hecho de que pudiera ascender el pico Daluo solo y luchar contra el abad y los rectores del templo Daluo los dejó boquiabiertos. El abad del templo de Daluo era alguien a quien incluso los países premium temían provocar. Cada bestia guardiana que poseía estaba en el rango 5 y eso no era algo que un país premium normal pudiera manejar. Ling Yin levantó la mano, indicando a los visitantes que se tranquilizaran. Esta vez, puedes hacer preguntas primero. Siempre que estén relacionados con bestias, puedo responderlas todas. Después de eso, también tengo algunas preguntas para todos, dijo simplemente Ling Yin. La mayoría de ellos no tenían muchas preguntas que hacer. Madame Ghostchild preguntó principalmente sobre la condición de Old Turtle en su nombre. Como recién llegados, era natural que Feng Xiqian y Chao Jingyan tuvieran la mayor cantidad de preguntas. Pero ninguna pregunta planteó un desafío para Ling Yin. Nuevamente, mientras estuviera relacionado con las bestias, Ling Yin lo sabía todo. Tenía tanta confianza en sí mismo. Feng Xiqian había preguntado sobre la evolución de su compañero. Ling Yin escribió sin esfuerzo un informe de evaluación y se lo arrojó. Chao Jingyan pidió una explicación sobre el concepto de nirvana y se aseguró de llevar su huevo de fénix. Como Ling Yin tenía prisa por aprender sobre Daohun, no intentó ocultar ninguna información cuando respondió, para el concepto de nirvana, es fácil si lo piensas como una forma de renacimiento. Cuando un fénix alcance el nirvana, volverá a surgir de las llamas. Anuncios de Pub Future. En los últimos días, Chao Jingyan ya había adivinado que esta sería la respuesta, pero las palabras de Ling Yin aún tuvieron un gran impacto en ella. Cuando un fénix alcance el nirvana, volverá a surgir de las llamas. Resucitará de las llamas. Mientras Chao Jingyan se lo repetía a sí misma, comenzó a comprender lo que sucedería pronto. Mirando el translúcido huevo de fénix en sus manos que emitía un leve calor y brillo, no podía esperar a encontrar un lugar con fuego exótico para arrojar el huevo dentro.
Lin Jin pudo leer su mente y deliberó antes de recordarle, el renacimiento del nirvana requiere el momento adecuado. En comparación con obligarlo a nacer prematuramente, está perfectamente bien ser un poco más paciente. Sin embargo, debes saber que cuanto más fuertes sean las llamas, más rápido será el proceso del nirvana. Posteriormente, Lin Jin levantó la mano. Usando llamas como tinta, escribió un amuleto de edicto de fuego y lo lanzó al huevo de Fénix. Este amuleto del edicto de fuego contenía 3 tipos de llamas. Una eran las llamas de Xiao Huou, la segunda era Dragonfire y la tercera eran las llamas del Cuervo Dorado. Antes de esto, Lin Jin había estado usando las 3 llamas individualmente. Algo lo inspiró a combinar los 3, lo que posteriormente se utilizó para escribir este edicto amuleto. Puedes pedir prestado este amuleto de fuego. Una vez que tu Fénix alcance el nirvana, puedes devolvérmelo, dijo Lin Jin casualmente. Para los de afuera, parecía como si el curador acabara de invocar un hechizo de fuego fenomenal para ayudar al Fénix a alcanzar el nirvana. Chao Jingyan también pensó lo mismo, por lo que rápidamente se inclinó en respuesta. En realidad, Lin Jin no solo la estaba ayudando a ella, sino también a él mismo. Esperaba que cuando el Fénix renaciera, las 3 llamas se combinarían en una para dar origen a un nuevo tipo de fuego, que, a su vez, podría ayudarlo a él y a Xiao Huou. Principalmente Xiao Huou. Este nirvana podría ser la clave para la próxima evolución de Xiao Huou. Una vez más, Xiao Huou era diferente de otras bestias. Lo que lo diferenciaba de los demás era su pacto de sangre con Lin Jin. Por lo tanto, Lin Jin haría todo lo posible para darle a Xiao Huou una evolución perfecta, y solo con eso podrían compensar las deficiencias naturales de Xiao Huou. En la etapa actual, para que un Xiao Huou de rango 4 lograra la siguiente evolución perfecta, necesitaba un tipo único de llama. El Dragonfire que Lin Jin había refinado faltaba un poco y aún no se había acostumbrado a los fuegos del Fénix y del Cuervo Dorado. Ahora que Chao Jingyan necesitaba llamas para ayudar a su bestia mascota a renacer, era una oportunidad conveniente para que Lin Jin matara 2 pájaros de un tiro, así que ¿por qué no aprovecharla? Después de recibir el consejo y la orientación del curador, Chao Jingyan quedó más que satisfecho. Anteriormente atrapada en absoluta desesperación, desde que ingresó al salón de visitas Chens, Chao Jingyan recuperó su confianza. De hecho, había algo que no le había contado a nadie más. Chao Jingyan ya no podía quedarse en el Palacio Fénix. Tenía que permanecer discreta por ahora, ya que los traidores del Palacio Fénix la perseguirían si alguna vez surgiera la oportunidad. Si bien había hecho todo lo posible por ocultar su identidad, el mundo era un lugar tan vasto que no tenía idea de a dónde iría. Anuncios de PubFuture. Escuchó que Curater tenía un discípulo en el reino del dragón de Jade y, después de pensarlo mucho, emprendió su viaje al reino del dragón de Jade. Quería conocer al curador. Como no pudo encontrar al curador, pudo buscar a su discípulo. Ella pensó que al seguir a su discípulo, tarde o temprano se toparía con Curater. Ahora que le dijeron a Chao Jingyan que necesitaba un lugar con una fuente de fuego exótica, estaba aún más convencida de que el reino del dragón de Jade era su próximo destino. Esa ubicación estaba justo dentro de Jade Dragon City. Como Chao Jingyan solía ser la gran comandante del Palacio Fénix, tenía acceso a una amplia gama de información oculta y eso fortaleció aún más su determinación de dirigirse al reino del dragón de Jade. Ella no le contó a nadie sobre su plan. Por muy terca que fuera, una vez que Chao Jingyan decidiera algo, lo llevaría a cabo independientemente de si sus acciones eran correctas o incorrectas. Después de que Lin Jin terminó de responder sus preguntas, se sumergió directamente en el tema principal. Quería obtener la mayor cantidad de información posible sobre Dao Jun. Lin Jin confiaba en poder dejar esta responsabilidad a sus visitantes. Como procedían de diferentes regiones y tenían diversos orígenes, la cantidad de información que pudieron recopilar fue seguramente considerable. En este momento, Lin Jin necesitaba ampliar su alcance de captura. Todos, necesito toda la información que puedan reunir sobre Dao Jun. Además, si posee algún libro, método o artículo relacionado o transmitido por Dao Jun, puede entregármelo. A cambio, te garantizaré la mayor recompensa hasta el momento, dijo Lin Jin.
Daohun. La mayoría de ellos había oído hablar del nombre antes. Por supuesto, había algunos que no estaban familiarizados con Daohun, como Eching y el viejo Tien. Una pasaba la mayor parte de su vida dentro de los muros del palacio y, como era de esperar, su conocimiento del mundo exterior era minúsculo. El otro poseía un origen nada excepcional y vivía en lo profundo de las montañas. Aunque era conocido como ladrón y bandido, en realidad no se unió a la comunidad de villanos. Aparte de estos dos, el resto tenía mucho más conocimiento sobre el tema. Black Crow fue el primero en hablar. Curador, ¿quieres información sobre Daohun? Esto es lo que sé sobre él. Es una figura de hace varios cientos de años y aparentemente era un experto de bastante alto nivel. Al igual que a ti, a Daohun le encanta usar máscaras y su habilidad para lanzar hechizos no tenía rival. No sería exagerado decir que era el hombre más fuerte del mundo. 100 años después de dejar su huella en este mundo, desapareció. Hubo historias que sugirieron que falleció. Escuché que hace varios cientos de años, Daohun una vez derrotó solo a más de 10 expertos villanos altamente capaces, y así fue como llegó a reinar sobre la comunidad de villanos. Las reglas que defendemos hoy en la comunidad fueron grabadas en piedra durante el reinado de Daohun. El periódico del villano también fue algo que inventó Daohun, intervino Madame Ghostchild. Debajo de su máscara, Ling Jin estaba visiblemente sorprendido por la palabra periódico. Ye Yuzhou complementó, tengo una biografía de Daohun en mi colección de libros que se dice que fue escrita y organizada por los malvados expertos de esa época. Desafortunadamente, hoy no lo traje conmigo. Viejo Ye, envíaselo a mi discípulo mañana por la mañana, instruyó Ling Jin. Le alegró saber que había una biografía de Daohun. Ye Yuzhou asintió. Después de pensarlo un poco, el ladrón fantasma Jian Siki se abrió. Escuché que Daohun era insuperable cuando se trataba de controlar bestias, pero no estoy seguro de si es cierto. Capítulo 438, Jeroglífico de Daohun. Desde que Jian Siki inició el tema, los demás comenzaron a hablar. Daohun no solo era hábil en el cultivo, sino que también era un reconocido experto en el control de bestias y esto era un hecho constante en sus afirmaciones. Incluso comenzaron a compartir ejemplos de sus acciones notables. Había historias de Daohun montado en un dragón hacia el Mar del Este, o de su brutal matanza de monstruos insectos por toda la tierra, o de su exterminio de enjambres de langostas. Al escuchar estas historias, Ling Jin no pudo evitar recordar su encuentro en el monte Wukong. Daohun tuvo 6 discípulos llamados los taoístas de las 6 bestias y el taoísta insecto fue uno de ellos. Si bien estas historias parecían cuentos de hadas, era probable que fueran ciertas, especialmente después de su encuentro con Insect Taoist. El grupo continuó hablando, revelando toda la información y las historias que habían oído sobre Daohun. Fue uno de los momentos más animados en la sala de visitations. Por supuesto, también tenían curiosidad por saber por qué el curador de repente se había interesado en el incomparable Daohun de hace varios cientos de años. Sin embargo, dado que Curator no proporcionó el motivo para preguntar sobre Daohun, tampoco preguntaron al respecto. Ese era el consenso al que habían llegado hacía mucho tiempo. De repente, el príncipe del reino espiral celestial, Feng Xiqian, dijo algo que inmediatamente despertó el interés de Ling Jin. Curador, en el tesoro real de mi reino, parece haber un jeroglífico de Daohun que se dice que es un trabajo personal de Daohun. Sin embargo, es ininteligible para la persona promedio. Lo encontré por casualidad cuando era joven, pero después de leer algunas páginas, ni siquiera yo pude entender lo que decía. Justo después de que Feng Xiqian hablara, Ling Jin se acercó a él. El jeroglífico de Daohun. ¿Te sería posible mostrármelo?, preguntó Ling Jin. Feng Xiqian tenía una expresión de impotencia. Curador, no soy una persona egoísta, pero debes saber que el tesoro real es un lugar al que incluso yo tengo prohibido acceder. A menos que tenga el permiso de mi padre y mis 3 abuelos, nunca me dejarían entrar a ese lugar, explicó. En pocas palabras, la misión fue difícil. Después de todo, era el reino espiral celestial Premium. El tesoro real no era un lugar donde cualquiera pudiera entrar sin ningún motivo especial.
Olvídese de Feng Xiqian, ni siquiera el emperador reinante pudo acceder a él. El reino espiral celestial estaba siendo custodiado por 3 ancianos reales y mientras el emperador tenía total autonomía sobre los asuntos de la nación, los 3 ancianos reales tenían autoridad en asuntos relacionados con la familia real y el tesoro. Anuncios de PubFuture. Al escuchar esto, Lin Jin suspiró. Estaba muy decepcionado. Su instinto ya le decía que el jeroglífico de Daojun no era un objeto ordinario. Incluso podría contener las pistas que necesitaba, pero parece que Feng Xiqian no podría conseguirlas por él. De todos modos, siempre me han elogiado por mi impresionante memoria. Si bien solo hojeé las páginas por coincidencia, todavía recuerdo cómo se veía el interior. Los jeroglíficos realmente me llamaron la atención y, a veces, los escribía por diversión. Si lo desea, curador, puedo escribirlo para usted. Por supuesto, habrá discrepancias, pero creo que en su mayoría son correctas. Lin Jin inmediatamente ordenó a Feng Xiqian que lo hiciera. Pronto, Feng Xiqian entregó una página completa de personajes alienígenas al curador. Estas son palabras. No los reconozco. Solía viajar mucho por varios países, pero nunca antes había encontrado estas palabras. Ye Yuzhou era un hombre muy informado, pero él también negó con la cabeza ante las palabras. Quizás esas no sean palabras sino simples garabatos. El viejo Tien ofreció una teoría simple que se adaptaba más a su personaje. Mientras el grupo especulaba sobre los orígenes de los jeroglíficos, no se dieron cuenta de la magnitud del cambio en las emociones de Lin Jin mientras leía la página de jeroglíficos. Afortunadamente llevaba una máscara. En este momento, Lin Jin tuvo que forzar sus dedos para no temblar. Feng Xiqian tenía razón, hubo algunas discrepancias en las palabras que copió, pero se parecían un poco a las pocas páginas seleccionadas de los jeroglíficos. Por supuesto, no podrían verificar si lo que copió era correcto, pero Lin Jin pudo entender un poco de lo que Feng Xiqian había copiado. Fue porque Lin Jin pudo leer estas palabras. Antes de transmigrar a este mundo, Lin Jin había estado usando estas palabras exactas y estaba más que familiarizado con ellas. Durante toda su vida, estos personajes estuvieron grabados en el fondo de su mente. Cuando Lin Jin vino inexplicablemente a este mundo, también heredó los recuerdos del propietario, lo que le permitió comunicarse utilizando el lenguaje de este mundo. Sin embargo, eso no significaba que hubiera olvidado las palabras que usó en su mundo anterior. Y esta fue la razón de su sorpresa. Si alguien más hubiera reconocido un idioma de su mundo anterior que no debería haber existido aquí, estaría igual de nervioso. Las palabras que Feng Xiqian copió eran extremadamente feas y la mayoría de las oraciones estaban confusas y eran incoherentes. Sin embargo, no fue tan difícil descifrar lo que escribió Daojun. De todos modos, las emociones de Lin Jin eran actualmente un desastre. Anuncios de PubFuture. No es de extrañar que el libro de Daojun haya sido considerado un jeroglífico. Nadie pudo entenderlo porque las palabras provenían de otro mundo, y sería extraño si lo hicieran. Pero Lin Jin podía leerlo. Vine, hace 180 años, extraño mucho. Ekdog, ya debe haber muerto de hambre, no. Quiero ir a casa. No podía entender mucho, pero para Lin Jin, cada palabra se sentía como un amigo que no había visto en mucho tiempo. Se sentían tan queridos por él. Reprimiendo su emoción, Lin Jin respiró hondo varias veces antes de finalmente calmarse. Miró a Feng Xiqian y preguntó, ¿eso es todo? Quizás puedas intentar buscar en tu memoria y ver si puedes escribir más. Como estaba demasiado emocionado, Lin Jin olvidó una cosa. Inmediatamente después de hablar, Feng Xiqian quedó atónito. No era solo él, sino que Chao Jingyan, Black Crow, Madame Ghost Child y Ye Yuzhou también quedaron estupefactos. Lin Jin entonces se dio cuenta de lo que estaba pasando. Su petición implicaba que podía leer los garabatos al azar. Pero no importaba, ¿verdad? ¿Y que si se enteraran? Lin Jin no les dijo la verdadera razón para que pudieran seguir adelante y especular todo lo que quisieran. Su preocupación ahora era si Feng Xiqian podría escribir más. Lin Jin se moría por saber el contenido del jeroglífico de Daojun. Feng Xiqian negó con la cabeza.
Fue hace más de una década y poder recordar todo esto es lo mejor que puedo hacer. Curador, ¿tú reconoces estas palabras? Ante su pregunta, todos miraron. Ling Yin les devolvió la sonrisa en silencio. Fue curador. Cuando le hacían una pregunta, podía elegir entre responderla o permanecer en silencio, y nadie podía hacer nada al respecto. Después de una pequeña risa, Ling Yin continuó en silencio. Aunque la curiosidad los estaba matando, dejaron de buscar una respuesta. Todos estos visitantes fueron obedientes y respetaron las reglas, y por eso, Ling Yin estaba contento. Aunque Feng Xiqian no podía recordar más contenido del jeroglífico, ya no era importante. Incluso si lo recordara, solo leyó unas 2 páginas para que Ling Yin no supiera de qué se trataba todo el libro. En otras palabras, Ling Yin tuvo que encontrar una manera de obtener ese libro. Si quisiera tomar prestado el jeroglífico de Daojun, ¿cómo debo hacerlo? Ling Yin decidió ir al grano. Al escuchar esto, Feng Xiqian reveló una expresión preocupada. Capítulo 439, los pensamientos se vuelven locos. Curador, esto será difícil. Mis hermanos actualmente están mirando ferozmente al trono para que nadie pueda escucharme. Además, incluso si hablo con mi padre sobre esto, él nunca lo aprobaría, ya que abrir el tesoro real es un asunto grave, explicó Feng Xiqian. Ling Yin simplemente continuó mirando en silencio a Feng Xiqian. Al ser el receptor de esta mirada, el príncipe sabía que el curador estaba decidido a haber cumplido su pedido, así que dijo, está bien, déjame pensar. Tal vez pueda idear un plan. Feng Xiqian comenzó a caminar de un lado a otro pensando profundamente. Evidentemente, esto parecía una petición difícil y Feng Xiqian estaba considerando seriamente una solución. Momentos después, levantó la vista y dijo, curador, las posibilidades de que tenga éxito son increíblemente bajas. Si tienes tiempo, ¿por qué no pasas por nuestro reino espiral celestial y les preguntas personalmente? Todos quedaron estupefactos. Se sorprendieron de lo descarado que fue Feng Xiqian al intentar utilizar a Kyurater como parte de su plan. Todos sabían que estaba compitiendo por el trono, y que el curador visitara el reino espiral celestial por su bien aumentaría las posibilidades de que tuviera éxito. Feng Xiqian no fue tonto y continuó, curador, esta solicitud no se hace solo por interés personal. Lo admito, espero que el curador pueda ayudarme, pero aparte de eso, incluso si mi padre acepta dejarte leer el jeroglífico de Daojun, sacar el libro del tesoro está fuera de discusión. Aún tendrías que hacer un viaje a Heavenly Spiral para leer el libro. Eso tenía sentido. Ling Yin reflexionó un momento. El jeroglífico de Daojun era realmente importante para él, y por las pistas que había reunido hasta ahora, estaba seguro de que Daojun era probablemente un transmigrante como él. Aunque todo esto sonara absurdo, probablemente fuera cierto. Después de todo, Ling Yin en realidad transmigró aquí, por lo que no había ninguna razón por la que no pudiera haber alguien más que hubiera experimentado lo mismo. Sin embargo, esto fue solo su especulación personal. Para confirmarlo, necesitaría evidencia sólida, y el jeroglífico de Daojun era la evidencia más simple que existía. Para este artículo, valió la pena un viaje a Heavenly Spiral. Sin embargo, Heavenly Spiral estaba extremadamente lejos. Fue entonces cuando Ling Yin recordó que, para avanzar más en su rango, tendría que recibir la aprobación de la sede de la Asociación de Evaluación de Bestias de una nación premium. Jade Dragon Kingdom solo podía aprobar cazadores de bestias hasta el 3er rango. Anuncios de PubFuture. Con esto, Ling Yin encontró otra razón para dirigirse al reino espiral celestial, pero de ninguna manera fue su única razón. Estaba interesado en ver cómo trabajaban los cazadores de bestias de alto rango con sus propios ojos, y también ayudaría a Tan Sun a entregarle obsequios especiales a Tan Lin. Ling Yin tomó una decisión. Este viaje al reino espiral celestial debe realizarse. Ling Yin visitaría el reino como él mismo, para no levantar demasiadas sospechas. Después de todo, no tenía idea de cuánto duraría el viaje, e incluso podría durar hasta 2 meses. También tuvo que hacer arreglos en Maple City y este fue probablemente el final de su carrera como jefe de la asociación.
Ling Yin también le había prometido al emperador del reino del dragón de Jade, Echien, que se reuniría con el curador en persona, por lo que tenía que hacerlo antes de poder emprender el próximo viaje. Ahora que lo pensaba, había mucho por hacer. Después de retirarse del salón de visitas, Ling Yin comenzó sus preparativos. Casualmente, el segundo día, Ling Yin recibió un correo de la sede de la Asociación de Evaluación de Bestias de Jade Dragon City. Es el tasador Tan Sun. Ling Yin abrió la carta, sorprendido por lo preciso que era el momento. Anteriormente en la capital real, la demostración de habilidad de Ling Yin se ganó el respeto de Tan Sun y Chu Chengge. Incluso afirmaron que las capacidades de Ling Yin eran suficientes para convertirlo en un tasador de bestias de rango 4. Sin embargo, la sede del Reino del Dragón de Jade no poseía la autoridad para otorgar un título tan alto, por lo que prometieron que informarían esto a la sede de un país premium, para ver si podían obtener una recomendación para Ling Yin usando sus conexiones. Y funcionó. En su carta, el tasador Tan Sun mencionó que la sede de Heavenly Spiral había aceptado realizar el examen, pero que Ling Yin debía viajar a Heavenly Spiral City. En cuanto a los detalles del examen, se decidirán a la llegada de Ling Yin. Esto coincidió perfectamente con el plan de Ling Yin. Quizás a Tan Sun le preocupaba que Ling Yin no fuera, así que hizo todo lo posible para persuadir al joven con su carta. También estaba consciente de la posición actual de Ling Yin, por lo que explicó cómo obtener la calificación de tasador de bestias de rango 4 era mucho mejor que ser el jefe de la Asociación de Evaluación de Bestias de Maple City. Por lo que escribió, Ling Yin pudo ver que Tan Sun estaba genuinamente preocupado por su futuro y eso calentó el corazón de Ling Yin. Ling Yin le escribió a Tan Sun una carta de respuesta diciéndole que seguiría su consejo y se prepararía para su viaje al reino espiral celestial. También solicitó a su sede que enviara un sucesor para asumir su puesto como jefe de la sucursal de Maple City. Este proceso podría llevar varios días y, por el momento, Ling Yin también tuvo que hacer arreglos para los que estaban en casa. Como estaría fuera por al menos 1 o 2 meses, no planeaba llevarse a nadie con él. También tuvo que cuidar de Chao Ying, Lu Xiaoyun y el resto, por lo que Ling Yin escribió algo de material de estudio para que pudieran seguir aprendiendo incluso sin él. Anuncios de PubFuture. Hablando de eso, ahora todos sus aprendices eran muy hábiles. Ya sea Chao Ying, Lu Xiaoyun, Andon o Ye Chien, todos poseían la calificación de tasador de bestias de rango 1. Ling Yin confiaba en que probablemente les podría ir mejor que eso. En otras palabras, los 4 podrían aprobar el próximo examen de calificación de tasadores. Y Ling Yin se sintió reconfortado por su crecimiento. Ye Yuzhou pasó por aquí por la mañana para entregarle la biografía de Dao Jun. Ling Yin agradeció al anciano y conversó brevemente con él antes de que este último se despidiera. Más tarde, después de llegar a la Asociación de Evaluación de Bestias, Ling Yin comenzó a hojear la biografía y a leerla con atención. Esta biografía era claramente una recopilación de varias leyendas y, aunque algunas de las historias eran obviamente falsas, Ling Yin ahora tenía una idea aproximada de lo que Dao Jun había hecho en el pasado. Cuanto más leía, más seguro estaba Ling Yin de que Dao Jun era como él. El hombre también era un transmigrante que probablemente era dueño del Museo de las Bestias Mortales. La especulación de Ling Yin no era infundada. Recordó la reliquia de la familia Chiao, la ficha del salón de visitas Chens para el visitante número 3. Dado que este objeto existía en el mundo exterior, no era una prueba sólida de que el salón de visitas ya estaba funcionando incluso antes de que Ling Yin obtuviera el Museo de las Bestias Mortales. De lo contrario, porque se dejaría afuera la ficha del visitante. También hubo toneladas de preguntas que siguieron su ejemplo, por ejemplo, ¿por qué se dejó atrás la ficha número 3? ¿Por qué se asignaron las fichas número 4, 5 y 6 a nuevos propietarios? Por supuesto, estos nuevos propietarios eran Eching y compañía. Además, al igual que el número 3, las fichas número 1 y 2 también quedaron afuera. Si ese fuera el caso, ¿dónde estaban las fichas número 1 y 2 en este momento? Fue Dao Jun quien tuvo acceso al salón de visitas la última vez. Todo esto seguía siendo un misterio. Bien, también estaba la Asociación de Evaluación Demoníaca.
Teniendo en cuenta lo elaborado que era su plan para robarle a la familia Chiao la ficha número 3, conocían el secreto detrás de las fichas. Ahora que le habían quitado la ficha a la familia Chiao, ¿dónde estaba ahora? Antes de que se diera cuenta, los pensamientos de Lin Jin se habían extraviado. El tiempo pasó volando y, en algún momento, Chao Ying se acercó a él y le dijo dócilmente: Maestro Lin, hay una joven llamada Chao Jingyan esperando afuera y dice ser amiga suya. Capítulo 440, Visitas de Jingyan. Chao Jingyan. Lin Jin quedó atónito. Él pensó: ¿qué está haciendo ella aquí? No nos acabamos de encontrar en el salón de visitas Chens. Solo han pasado 2 días, entonces, ¿cómo logró llegar hasta aquí? Si ella iba a venir, ¿por qué no me dijo nada?, se preguntó Lin Jin. Oh, bueno, veamos si realmente es ella, pensó. Lin Jin permitió entrar al invitado y, efectivamente, era Chao Jingyan. Sin embargo, Lin Jin actualmente llevaba el sombrero de discípulo del curador, por lo que debería actuar como si no hubiera conocido a Chao Jingyan antes. Por lo tanto, Lin Jin fingió ignorancia. Soy el jefe de la Asociación de Evaluación de Bestias de Maple City, Lin Jin. ¿En qué puedo ser de ayuda, señora? Así como Lin Jin fingió estudiar a su invitado inesperado, Chao Jingyan también estudió a Lin Jin. A primera vista parecía un caballero de clase alta, como se esperaba del discípulo del curador. Sin embargo, como Chao Jingyan era el gran comandante del Palacio Fénix, y el Palacio Fénix ocupaba el segundo lugar después de los países premium, el orgullo de Chao Jingyan se había inflado con el tiempo. No podía permitirse el lujo de actuar con todo su poder ante el curador, pero si se enfrentaba a su discípulo, Chao Jingyan sostenía la opinión de que estaba a la par con él. De hecho, se consideraba ligeramente superior a Lin Jin. Por supuesto, esto fue lo que pensó Chao Jingyan, y se aseguró de parecer cortés en la superficie. Tasador Lin, vengo del Palacio Fénix. Mi nombre es Jingyan y conozco a su maestro. He venido sin ser invitado porque tengo preguntas urgentes que requieren la guía de su maestro. Además, estoy aquí por consejo de su maestro, quien me sugirió que buscara una fuente de fuego exótica, respondió Chao Jingyan con una sonrisa. Si bien todo lo que dijo parecía razonable, Lin Jin encontró un gran problema en su explicación. Podía entender que Chao Jingyan viniera a buscar su ayuda porque no podía localizar al curador, ella misma, pero buscar una fuente de fuego exótica. ¿En qué parte de todo el reino del dragón de Jade encontraría una fuente de fuego exótica? Anuncios de PubFuture. En lugar de hacerle esa pregunta ahora, Lin Jin pidió a Chao Ying que preparara una taza de té humeante para su invitado. Chao Ying fue lo suficientemente sensato como para irse justo después de preparar el té para que Lin Jin pudiera atender a su invitado. Por ahora, la sala de consultas de Lin Jin quedó en manos de Chao Ying, Lu Xiaoyun, Ye Chien y Andon. Solo cuando se encontraran con casos complicados o bestias raras necesitarían la ayuda de Lin Jin. Aún así, desde hace algún tiempo realizan bien su trabajo. Por lo tanto, Lin Jin confiaba en que eran lo suficientemente dignos para recibir el título de tasador de bestias de rango 1, tal vez incluso más alto. Dentro de la habitación, Chao Jingyan le contó a Lin Jin lo que sucedió en el salón de visitas Chens. Aunque Lin Jin ya lo sabía todo, todavía tenía que escuchar su historia desde el principio. Su maestro, el curador, es un hombre tan fenomenal que Jingyan queda completamente impresionado. También me he beneficiado considerablemente de los conceptos de Fénix Nirvana y Renacimiento que compartió conmigo. Además de venir aquí para visitar al tasador Lin y probar suerte conociendo al curador, también sé que Maple City tiene una corriente de fuego exótica subterránea. Chao Jingyan no intentó ocultar nada. Como Lin Jin era discípulo del curador, pensó que sería mejor ser honesta con él. Ahora, Lin Jin estaba seguro de que Chao Jingyan no usó eso como una excusa vacía para venir a Maple City. Parece que ella realmente vino aquí en busca de una fuente de fuego exótica para incubar su huevo de fénix. Sin embargo, se sorprendió al saber que tenían una corriente de fuego exótica debajo de Maple City. No le tomó mucho tiempo recordar que había una corriente espiritual tierra-fuego debajo de su asociación. Si bien las corrientes terrestres de este tipo eran raras,
no eran tan notables como para ser llamadas un fuego exótico. Si Maple City tuviera una corriente de fuego exótica, la seguridad alrededor de su asociación habría sido mucho más estricta en comparación con el sistema que existía actualmente. Una corriente de fuego exótica era así de importante. Al escuchar su duda, Chao Jingyan sonrió. Tasador Lin, no creo que esté al tanto de la exótica corriente de fuego debajo de Maple City. De hecho, es probable que todo el reino del dragón de Jade tampoco sea consciente de esto. Solo nuestro Palacio Fénix sabe de su existencia. Como Fénix Palace se especializa en el atributo del fuego, nuestros mayores y antepasados han investigado todos los continentes y marcado las ubicaciones de fuentes de fuego exóticas. Además de eso, sellarían el lugar con un arte secreto para evitar que otros detecten estas fuentes. Lin Jin quedó cautivado por lo que dijo Chao Jingyan. De hecho, Fénix Palace era capaz de tal hazaña. Su organización había durado varios cientos de años y era una organización de la que surgieron muchos expertos. Si un experto en el Palacio Fénix había encontrado una corriente de fuego exótica debajo de Maple City incluso antes del establecimiento del Reino del Dragón de Jade, entonces no era tan sorprendente que las cosas fueran como las describió Chao Jingyan. Era como encontrar un cofre del tesoro en casa que otra persona había guardado bajo llave. Como propietario de la propiedad, uno podría imaginar lo molesto que sería. Y Lin Jin estaba un poco molesto en este momento. Si hubiera sabido que había una corriente de fuego exótica debajo de Maple City, Xiao Huo podría haber tomado prestado el fuego exótico para lograr su próxima evolución perfecta. Lo que hizo Fénix Palace lo molestó un poco. Anuncios de Pub Future. Sin embargo, si no hubieran sellado el lugar, otros expertos podrían haber encontrado el arroyo hace cientos de años. Se habría derramado un río de sangre para apoderarse del arroyo y finalmente ya se habría secado. Con eso en mente, parece que Fénix Palace había hecho una buena acción. Al menos, fue gracias a ellos que la exótica corriente de fuego permaneció hasta hoy. Ahora que Lin Jin se había enterado de su existencia, ciertamente no se quedaría quieto. Recordó que la entrada de esta exótica corriente de fuego estaba ubicada justo dentro de su sucursal. En el pasado, había tomado prestado fuego para refinar a las bestias, pero Lin Jin no tenía idea de que en aquel entonces se trataba de una corriente de fuego exótica. Allí también realizó la peletización. Lin Jin ya no pudo mantener la calma. Decidió visitar el lugar con Chao Jingyan de inmediato. Chao Jingyan no lo detuvo porque, después de todo, estaba aquí para tomar prestada la fuerza de la exótica corriente de fuego para el renacimiento de su Fénix. Sin embargo, ella todavía estaba un poco indecisa. No deberíamos esperar al curador. En caso de que pase algo, me sentiré más segura con él cerca. Chao Jingyan claramente tenía más confianza en Curator. Esperar. Eso era lo último que Lin Jin podía hacer en este momento. El curador no vendrá por un tiempo, y como he recibido orientación directa de él, será lo mismo que tenerlo cerca. Lin Jin se levantó de su asiento inmediatamente y Chao Jingyan no tuvo otra opción que seguirlo. Earthfire Spirit Stream de la asociación era un lugar para que los tasadores trataran y mejoraran sus mascotas con atributos de fuego. El encargado de custodiar el lugar era el Elder Mou de la asociación. El Elder Mou era un veterano. Lin Jin también solía recibir su ayuda, por lo que incluso después de convertirse en el jefe de la asociación, Lin Jin se mantuvo respetuoso con el Elder Mou. Anciano Mou. Al entrar a la cueva, Lin Jin saludó al anciano que estaba aquí meditando. Este último se rió de buena gana al ver a Lin Jin. Jefe Lin, ha pasado tanto tiempo desde que vino aquí. Escuché sobre tus logros en la capital real. Si tienes tiempo, debes enseñarme uno o dos trucos sobre la evaluación de bestias. El Elder Mou no era del tipo que se daba aires debido a su rica experiencia de vida, y este también fue un rasgo que impresionó a Lin Jin. Elder Mou, he venido aquí por una razón. Lin Jin ya sabía que el Elder Mou tenía la tarea de proteger la corriente del espíritu del fuego de la tierra. En realidad, estaba avergonzado por el grado de falta de preocupación porque el Elder Mou lo estaba custodiando en el primer palacio. Para Lin Jin, fue un abandono de su deber como jefe de su rama. Cuando preguntó al respecto,
El elder Emou echó un vistazo a Chao Jingyan, quien entró junto con Ling Yin. Dado que al elder Emou se le asignó la tarea de proteger este lugar, implicaba que se trataba de los secretos de la asociación, por lo que no era como si pudiera hablar libremente sobre ello ante un extraño.